Tony Nadal revela la gran diferencia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y dice cuál es su favorito y quién es mejor. Si quieres saber qué ha dicho, quédate aquí para verlo, en The Tennis Show. Tony Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, está enfocado esta semana en su torneo de Mallorca, el ATP 250 de Mallorca, que se disputa en césped. Cosa curiosa teniendo en cuenta todo lo que ha conseguido Rafa en tierra batida. Pero el caso es que, aun estando enfocado en su torneo, ha tenido tiempo para hacer unas declaraciones bastante interesantes, como todo lo que dice Tony Nadal, y que a mí me gusta mucho comentarlo, sobre la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Así que vamos a ver qué es lo que ha dicho Tony, quién piensa que es mejor, quién piensa que tiene más armas, quién piensa que va a ser mejor en el futuro, y veamos la opinión de Tony sobre estos dos cracks. Antes de nada, quiero comentar lo que ya dijo Tony Nadal el año pasado sobre Carlos Alcaraz cuando ganó Wimbledon, y es que sus declaraciones fueron las siguientes: actualmente no veo a nadie capaz de superar a Carlos Alcaraz, solamente Novak Djokovic. Claro, se entienden estas declaraciones en ese contexto porque Jannik Sinner no era el Jannik Sinner que es ahora. Jannik Sinner no había tenido la mejora que tuvo a final de año y principio de 2024 y la mejora que le ha hecho ser número 1 del mundo. Entonces se entiende que en ese contexto y en ese momento a Carlos Alcaraz solo pudiese frenarle Novak Djokovic, que eran los dos jugadores que estaban disputando ahí ese número 1 y disputándose todos los títulos de Grand Slam, tal y como pasó en 2023. Sin embargo, la cosa ha cambiado y mucho. Djokovic no es el mismo Djokovic del año pasado, Jannik Sinner no es el mismo Jannik Sinner del año pasado, y Carlos Alcaraz parece que sí está siendo ahora mismo el mismo Carlos Alcaraz que fue hasta la mitad del año 2023. Porque recordemos que en la segunda parte de 2023, Carlos Alcaraz no estuvo al nivel, y eso hay que asumirlo. Pero entonces, en el contexto actual, donde Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se ve que van a ser los dos jugadores de referencia en el futuro y que actualmente están disputándose o se han disputado ya los Grand Slam de 2024, ¿quién es mejor? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar más? Tony Nadal lo tiene muy claro pero de verdad. Dice Tony que ve a Alcaraz con más capacidad de hacer cosas. Es decir, Tony piensa que las armas que tiene Alcaraz no las tiene Jannik Sinner. Que es cierto que Jannik Sinner tiene muchísimo control, pero no tiene esa magia que tiene Carlos Alcaraz. Y esto es muy importante y ahora os voy a dar mi opinión sobre esto. Porque yo siempre he comentado que a nivel tenístico, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pueden estar ahí. Pero a nivel magia, Alcaraz está muy por encima de Sinner. Y esto al final, cuando un jugador tiene magia y tiene ese talento natural de dar ese espectáculo en la pista, puede ser muy superior a alguien que a lo mejor no tiene ese talento, pero sí que es constante y tiene control, como comenta Tony Nadal sobre Jannik Sinner. Pero ¿qué pasa? Que actualmente estamos viviendo una época en la cual Alcaraz de 2023, mediados de 2023 a finales de 2023, esa genialidad y esa magia no estaba siendo combinada con el control que sí que tiene Jannik Sinner. Y esto ha hecho que Jannik Sinner tenga ese incremento de calidad un poquito más de lo que tenía para llegar al número 1 con esa constancia y que Alcaraz haya bajado de esa posición. Pero esto no significa para nada que Jannik Sinner sea o vaya a ser mejor que Carlos Alcaraz. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con Tony Nadal. Veo a Alcaraz con más posibilidades de ganar más que a Jannik Sinner. Por otra parte, otra cosa que comenta Tony Nadal de esa rivalidad entre Sinner y Alcaraz es que ambos son igual de fuertes en todas las superficies. Y esto, por ejemplo, es algo que no vimos en la rivalidad de Rafael Nadal y Roger Federer. Rafa en hierba no era el mejor. Al final consiguió adaptarse y conseguir 2 títulos de Wimbledon. Pero al igual que ocurría con Roger Federer en tierra batida, que acabó ganando Roland Garros, sí, pero eran superficies en las que ambos no estaban cómodos. Sin embargo, esto no ocurre con Sinner y Alcaraz. Entonces al final tenemos una rivalidad que va a ser constante, o se espera que sea constante, durante todo el año en todas las superficies. Si por ejemplo fuese una rivalidad Alcaraz-Medvedev, sabríamos que cuando llega a la tierra batida, Alcaraz va a pasar muy por encima de Medvedev. Pero afortunadamente este no es el caso que ocurre con el italiano y el español. Pero entonces, ¿Tony Nadal tiene razón en sus declaraciones? ¿Alcaraz va a ganar más que Jannik Sinner? Al final esto solo nos lo va a poder decir el tiempo. Pero al fin y al cabo, si pensamos realmente en las capacidades de uno y de otro, hay que ser bastante lógicos en lo que ocurre.
A mi parecer, y creo que el de mucha gente, el talento natural de Alcaraz supera al de Sinner con creces. Todo va a depender de cómo sepa gestionar Carlos Alcaraz ese talento natural. Ahora pondremos unas declaraciones de Mats Wilander que me parecieron muy interesantes y que creo que dan en el clavo también con esta rivalidad. Pero Tony Nadal, para mí, tiene razón. Carlos Alcaraz tiene más capacidad de ganar que Jannik Sinner. Ahora bien, Jannik Sinner tiene ese control y esa constancia que si a Alcaraz le falta le va a superar. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de hipótesis que podrían ocurrir, pero también podrían no ocurrir. Podría darse que Alcaraz no sea capaz de encontrar esa constancia que, por ejemplo, sí tiene Jannik Sinner, y Sinner, por ser más constante que no más talentoso, fuese mejor que Alcaraz en un futuro y ganase más títulos de Grand Slam, llevase más semanas de número 1 y ganase muchos más títulos. Podría darse, pero si tenemos en cuenta el talento y el nivel de cada uno individualmente, Alcaraz debería acabar por encima de Sinner en la carrera profesional de tenis, hablando así un poco coloquialmente. Y lo que comentaba de Mats Wilander es que en Roland Garros, cuando se enfrentaron Sinner y Alcaraz, postpartido comentaba que esta rivalidad dependía únicamente de la actuación de Carlos Alcaraz. Que si Alcaraz estaba bien y estaba mentalmente fuerte, vencería a Jannik Sinner cuando se enfrentasen. Si no, Sinner podría llevarse el partido, sí, pero todo dependería de la actuación de Carlos Alcaraz. Y aquí totalmente la razón para Mats Wilander, o al menos desde mi punto de vista. Y decía una frase un poco polémica, se vio en ese momento, pero que también estoy de acuerdo. Y dice: Sinner es el número 1 solo para el ordenador, Alcaraz es más fuerte. Aquí estoy de acuerdo, como digo, pero por una parte sí y por otra no. ¿Por qué digo que por una parte sí y otra no? Porque al final puedes ser el más fuerte, pero tienes que demostrar que eres el más fuerte. Y lo que se ve actualmente es que sí, Alcaraz ganó Roland Garros, pero el número 1 sigue siendo Jannik Sinner. El mejor tenista del mundo ahora mismo es Jannik Sinner. Alcaraz necesita ese número 1 para demostrar que es el mejor. Porque sí, se puede decir que es el mejor desde fuera, porque ha ganado Roland Garros, pero es que no está en el número 1, ni siquiera está en el número 2. Así que, sí, creo que Alcaraz tiene más potencial, pero tiene que demostrar que está siendo el número 1. Y por ahora, este año, no lo ha hecho. ¿Que lo puede hacer y puede desbancar a Jannik Sinner? Obviamente. Pienso que puede hacerlo, o sea, clarísimo. Pero tiene que hacerlo. Entonces, como resumen de todo lo que hemos hablado, de las declaraciones de Tony, de Mats Wilander y las mías propias, es que la rivalidad entre Sinner y Alcaraz va a depender, como dice muy bien Mats Wilander, de la actuación de Carlos Alcaraz. Porque, para mi gusto, tiene más posibilidades de ganar más torneos, más títulos, más número 1, más todo que Jannik Sinner. Y poco más que añadir a este interesante comentario de Tony Nadal sobre la rivalidad entre Sinner y Alcaraz. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad un like, suscribíos, ponedme en los comentarios qué pensáis, si estáis de acuerdo con Tony, con Wilander y conmigo, o si no lo estáis también lo ponéis y lo debatimos un poquito, y como siempre nos vemos en los siguientes vídeos, aquí, en The Tennis Show.